Utsipetik, bienvenidos, les saluda Tijonel Ingrid García. En este video vamos a conocer algunos posicionales y estativos en Cachiquel. También vamos a traducir 10 oraciones. Quédate conmigo al final de este video para conocer cómo traducir las oraciones del español al Cachiquel y del Cachiquel al español o castellano. Veamos. De la semana del 24 al 28 de agosto tenemos la siguiente guía de actividades para ejercitarnos en la lectoescritura del idioma maya Cachiquel. Ejercitémonos en la pronunciación, posicionales y estativos. Cotzol, 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 acostado. Pael, pael, pael. Jupul, jupul, jupul. Kawel, 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 kawel. Shimil, shimil, shimil. Recuerden que la X tiene el sonido sh o se lee como sh. Traduzcamos las siguientes oraciones. Veamos acá. Nuestra segunda actividad, la primera parte, consiste en traducir las siguientes 5 oraciones del español al cachiquel. Nosotros, nosotros. Antes, quiero recomendarte que veas los videos anteriores para poder realizar estos ejercicios. Recordemos que estos ejercicios debemos realizarlos según nuestros conocimientos previos. De igual manera estaré dejando un link por acá para que conozcamos un diccionario online y así poder resolver algunas inquietudes. Veamos acá. Nosotros. Nosotros es un pronombre. Nosotros es un pronombre. ¿Se recuerdan cómo se dice acostado? Revisemos cómo se dice acostado. A ver. Kotzol. Esta primera oración se traduce de la siguiente manera. Nosotros, ¿cómo se dice nosotros en cachiquel? A ver. Ro, o, ko, ol. Recordemos que según las reglas de escritura del idioma cachiquel, tenemos que iniciar con mayúscula, terminar con punto. Estamos acá. Ro, o, kotzol. Voy a ir realizando la primera y la última de cada oración. Recuerden que es un ejercicio y ustedes deben de practicar. ¿De acuerdo? El número 5 dice, ustedes están paradas con el profesor. Ustedes es un pronombre. ¿Y cómo se dice ustedes en cachiquel? Rish, rish, ish. ¿Cómo se dice paradas? Bueno, si no recuerdo, busco en mi vocabulario parado, pael. Recordemos que acá podemos utilizar pael para ambos géneros. Rish, ish, pael. Rish, ish, pael. Con. Con se traduce rikin. Rikin, ri. ¿Cómo se dice profesor? Profesor se dice tijonel. Rish, ish, pael. Rikin, ri, tijonel. Rish, ish, pael. Rikin, ri, tijonel. Ellas es un pronombre. Acá podemos cambiar Camila por un pronombre que sería ella, está boca arriba.
Veamos las siguientes oraciones. Es la segunda parte de nuestra actividad, número 2, y la instrucción dice: traduce del cachiquel al español. Jean. ¿Quién es Jean? Muy bien. Yo. Yo estoy. ¿Qué es cotzol? A ver, es un estativo, estamos aprendiendo. Cotzol, cotzol, acostado. Yo estoy acostada. Yo estoy acostada. Pa. Pa significa en. Yo estoy acostada en nuchich. ¿Qué quiere decir nuchich? Chich es carro. Chich es carro. Esta palabra chich es carro. Pero acá tiene un pronombre posesivo. No. ¿De quién es ese carro? De la primera persona. Yo estoy acostada, entonces, en mi carro. Yo estoy acostada en mi carro. Vuelvo a repetir. Pueden ustedes buscar los videos anteriores de los pronombres, de los estativos, y pueden ustedes ver los videos para ayudarse a traducir estas oraciones. Shimil rinutzi. Shimil. ¿Qué quiere decir shimil? Amarrado. Shimil rinutzi. Recuerden que primero tenemos que traducir las palabras, luego darle un sentido lógico a nuestra oración. Vamos a realizar este ejercicio. Shimil. Amarrado. Amarrado. Mi perro. ¿Tendrá sentido esta oración? ¿Estará correctamente escrito? Bueno, démosle un sentido lógico a nuestra oración. Vimos en un video anterior que para traducir es importante conocer primero el significado de las palabras. Amarrado mi perro. La siguiente oración quedará de la siguiente manera. ¿De quién es el perro? Es mío. Entonces dice: mi perro está amarrado. Recordemos que los estativos o posicionales nos indican cómo están las personas o los animales. ¿De acuerdo? Nos indican cuál es su posición, cuál es su estado. En esta oportunidad, acá esta oración nos está indicando cómo está el perro, ¿sí? Y es que el perro entonces está amarrado. Shimil rinutzi. Mi perro está amarrado. ¿Ven cómo es fácil traducir las oraciones? Perfecto. ¿Cómo se los dije? Solamente traduje la primera y última oración, porque las siguientes oraciones les queda a ustedes como actividad para que puedan ir desarrollando su lectoescritura, su habilidad para ir traduciendo las oraciones tanto del español al cachiquel como del cachiquel al español. Shashe, yoch onchik. Hasta pronto.